El frío de diciembre se colaba por los rincones de la estación de Santa Justa en Sevilla. Carmen Vidal ajustaba el fino abrigo alrededor de los pequeños hombros de Mateo y Lucía, mientras buscaba un lugar menos visible para pasar la noche. Sus dedos, acostumbrados a deslizarse con delicadeza sobre las teclas del piano, ahora temblaban por el frío y la incertidumbre. Hace apenas 3 meses, era una respetada profesora de música, con un piso acogedor en el barrio de Triana y una vida ordenada junto a Javier, su marido. Ahora solo le quedaba una maleta desgastada, un violín y sus 2 hijos de 6 y 4 años. «Mamá, tengo hambre», susurró Lucía, frotándose los ojos somnolientos. Carmen miró a su hija con ternura y desesperación a partes iguales. En su bolsillo quedaban apenas unas monedas, insuficientes para comprar algo sustancioso. Mateo, siempre protector con su hermana pequeña, permanecía callado, observando con ojos demasiado adultos para un niño de 6 años. No había dicho una palabra desde que tuvieron que abandonar su hogar hace 2 semanas, cuando los acreedores de Javier se presentaron reclamando deudas que ella desconocía por completo. Con la determinación nacida de la desesperación, Carmen sacó su violín de la funda protectora. Las notas de una melancólica melodía andaluza comenzaron a flotar en el aire frío de la estación. Algunos viajeros nocturnos se detenían, conmovidos por la belleza de la música y la imagen de la mujer tocando con los 2 pequeños acurrucados junto a ella. Las monedas empezaron a caer en la funda abierta del violín. Entre el público improvisado, un hombre de traje impecable se mantenía a distancia. Alejandro Montero observaba la escena con una mezcla de curiosidad y algo más, un sentimiento que no conseguía identificar, o quizás que no quería reconocer. Como propietario de Construcciones Montero, acababa de adquirir los terrenos adyacentes a la estación para su proyecto más ambicioso, un complejo comercial y residencial de lujo que requeriría remodelar completamente el área histórica. «Señor Montero, los inversores esperan en el coche», interrumpió su asistente, consultando nerviosamente su reloj. Alejandro asintió distraídamente, pero sus ojos seguían fijos en la violinista. Algo en la dignidad con la que se mantenía erguida mientras tocaba, a pesar de las evidentes dificultades, le resultaba perturbadoramente fascinante. Dejó caer un billete de 50 euros en la funda del violín y se marchó antes de que Carmen pudiera agradecérselo. La música cesó cuando el último tren de la noche partió. Carmen contó las monedas y sonrió a sus hijos con renovada esperanza. Podrían cenar algo caliente esta noche y quizás permitirse un desayuno mañana. Mientras guardaba su violín, notó la presencia de una mujer mayor que barría meticulosamente el andén. «No podéis quedaros aquí. La policía hace rondas a medianoche», dijo la mujer con acento sevillano cerrado, pero su voz carecía de dureza. Carmen asintió, recogiendo sus escasas pertenencias, pero la mujer mayor la detuvo con un gesto. «Me llamo Dolores Fernández. Llevo 30 años cuidando esta estación. Conozco a las buenas personas cuando las veo». Hizo una pausa, como sopesando una decisión importante. «Hay un almacén en desuso en la parte trasera. No es gran cosa, pero tiene techo y nadie lo revisa desde hace años». Aquella noche, Carmen y sus hijos durmieron en un pequeño cuarto lleno de viejos archivos y material olvidado. No era mucho, pero representaba un refugio. Carmen, acostada entre sus hijos, contemplaba el techo desconchado mientras las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. ¿Dónde estaría Javier? ¿Cómo había podido desaparecer dejándolos en esta situación? ¿O le habría ocurrido algo grave? Las preguntas daban vueltas en su cabeza sin encontrar respuesta. A la mañana siguiente, Carmen lavó los rostros de sus hijos en el baño público de la estación y peinó cuidadosamente sus cabellos. La dignidad, había decidido, era lo último que perderían. «Hoy iremos al parque de María Luisa», anunció con fingida alegría, «y quizás pueda encontrar algún trabajo». En el parque, mientras los niños jugaban en los columpios, Carmen tocaba su violín. Pronto, un pequeño grupo de turistas y lugareños se formó a su alrededor. Entre ellos, una madre preguntó si daba clases particulares. Antes del mediodía, Carmen había conseguido 3 alumnos potenciales
para lecciones de música en el mismo parque. Mientras tanto, en las oficinas de Construcciones Montero, Alejandro revisaba los planos del nuevo proyecto junto a su socio Ricardo Belmonte. La demolición parcial de la zona este de la estación es crucial para la primera fase, señalaba Ricardo. Los informes técnicos indican que esas instalaciones están prácticamente en desuso. Alejandro asintió distraídamente. Por alguna razón, no lograba concentrarse. La imagen de la violinista y sus hijos se había quedado grabada en su mente. ¿Has visto el informe social?, preguntó repentinamente. Ricardo pareció confundido. ¿Te refieres al estudio de impacto ambiental? Está en la carpeta azul. No, me refiero al impacto en las personas que viven o trabajan en la zona, aclaró Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Cumplimos con todas las normativas, Alejandro, respondió Ricardo con cierta impaciencia. El proyecto generará empleo y revitalizará un área degradada. Es lo que siempre hacemos. Pero esa tarde, mientras conducía su lujoso coche hacia su ático en el centro de Sevilla, Alejandro dio un rodeo inexplicable. Se encontró aparcando cerca de la estación de Santa Justa, caminando sin rumbo aparente, hasta que las notas de un violín lo guiaron como un hilo invisible. Carmen había regresado con sus hijos tras un día prometedor. Con las monedas ganadas habían comprado algunos alimentos y ahora celebraban su pequeña victoria con música. Mateo seguía sin hablar, pero sus ojos brillaban mientras escuchaba a su madre tocar. Lucía, más expresiva, bailaba con movimientos improvisados al ritmo de las sevillanas que Carmen interpretaba. Oculto tras una columna, Alejandro contemplaba la escena con una mezcla de emociones contradictorias. Por primera vez en años, algo perturbaba la ordenada existencia que había construido tras el doloroso divorcio que lo había alejado de su propia familia. Algo en la manera en que Carmen luchaba por mantener la normalidad para sus hijos le resultaba dolorosamente familiar. No sabía entonces que aquel encuentro casual cambiaría el rumbo de ambas vidas, ni que la estación que planeaba transformar se convertiría en el escenario de su propia transformación personal. La rutina de Carmen y sus hijos fue tomando forma en los días siguientes. Por las mañanas, Dolores les permitía usar una pequeña cocinilla eléctrica para preparar un desayuno sencillo. Después, Carmen llevaba a los niños al parque, donde daba clases de música a sus nuevos alumnos. Mateo y Lucía pasaban el tiempo jugando o dibujando en un rincón tranquilo. La mayoría de las personas asumían que simplemente pasaban el día en el parque, sin sospechar que no tenían un hogar al que regresar. Las tardes las dedicaban a buscar una solución más permanente. Carmen había descubierto que su antigua casa, un piso heredado de sus padres, había sido embargado por un procedimiento irregular relacionado con las deudas de Javier. Intentaba navegar por el laberinto burocrático para recuperarlo, pero sin recursos para contratar un abogado, el proceso parecía imposible. Una tarde lluviosa, mientras regresaban a la estación empapados y desanimados tras una infructuosa visita a servicios sociales, Carmen encontró un maletín abandonado en un banco. Al abrirlo para buscar identificación, descubrió documentos con el logotipo de Construcciones Montero y un teléfono móvil de última generación. «Tenemos que devolverlo», dijo Carmen sin dudar, a pesar de que el costoso teléfono podría solucionar muchos de sus problemas si decidiera venderlo. Resguardando el maletín bajo su abrigo para protegerlo de la lluvia, Carmen buscó la dirección de la empresa en los documentos. Estaba al otro lado de la ciudad, pero la honestidad no entendía de distancias ni de incomodidades. La recepcionista de Construcciones Montero observó con desconfianza a la mujer mojada por la lluvia y a los dos niños que entraban en el lujoso vestíbulo. «Encontré esto en la estación de Santa Justa», explicó Carmen mostrando el maletín. «Pertenece a alguien de esta empresa». «El maletín del señor Montero», exclamó la recepcionista repentinamente interesada. «Lo ha estado buscando toda la tarde. ¿Puede esperar un momento? Voy a avisarle». Carmen asintió, mientras secaba discretamente las gotas de lluvia que Mateo y Lucía dejaban en el inmaculado suelo de mármol. Minutos después, Alejandro Montero aparecía en el vestíbulo, deteniéndose en seco al reconocerla. «¿La violinista de la estación?», murmuró más para sí mismo que como saludo. Carmen se sonrojó ligeramente
incómoda por la situación y por su aspecto desaliñado. Encontramos su maletín, señor. Solo queríamos devolverlo. Alejandro abrió el maletín, comprobando que todo estaba en orden, incluyendo el teléfono y una memoria USB con información crucial para una reunión con inversores al día siguiente. ¿Ha revisado el contenido?, preguntó, intentando mantener un tono neutro. Solo lo suficiente para encontrar la dirección de la empresa, respondió Carmen con dignidad. No somos ladrones, solo personas en una situación difícil. Aquella franqueza inesperada dejó a Alejandro momentáneamente sin palabras. Estaba acostumbrado a la adulación interesada o al respeto temeroso, pero no a esta honestidad directa. Le agradezco mucho su integridad, señora Vidal. Carmen Vidal. Señora Vidal, continuó Alejandro, notando por primera vez los ojos oscuros de la mujer y la manera en que protegía instintivamente a sus hijos. Permítame compensarle por las molestias. Este maletín contiene documentos muy importantes. Carmen negó con la cabeza. No lo hice esperando una recompensa, señor Montero. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo, pero Alejandro ya había sacado varios billetes de su cartera. Por favor, acéptelo, por las molestias y el taxi hasta aquí. No tomamos un taxi, respondió Carmen con una sonrisa cansada. Vinimos en autobús. Alejandro miró a los niños empapados y a la mujer agotada y sintió una punzada de algo que hacía tiempo no experimentaba: vergüenza. Al menos permítame llevarlos de vuelta. Está diluviando y ya es tarde. Algo en el tono de Alejandro hizo que Carmen aceptara. Quizás fue el cansancio, quizás la perspectiva de ahorrarse un largo viaje en transporte público con dos niños agotados. En el lujoso coche, Lucía pronto se quedó dormida, mientras Mateo observaba por la ventanilla con sus ojos siempre atentos. ¿Puedo preguntar dónde vive?, inquirió Alejandro, rompiendo el silencio. Carmen dudó un instante. Cerca de la estación, respondió finalmente. Alejandro asintió, captando la evasiva. Cuando llegaron a Santa Justa, notó que Carmen no hacía ademán de continuar hacia ninguna dirección concreta. «Viven en la estación, ¿verdad?», preguntó en voz baja, para no despertar a Lucía. «Temporalmente», respondió Carmen con dignidad. «Es una situación transitoria hasta que resuelva algunos asuntos». Alejandro recordó los documentos del proyecto sobre su escritorio, los planos que marcaban en rojo la zona destinada a la primera fase de demolición, precisamente el área donde se encontraba el antiguo almacén, ahora convertido en refugio improvisado. ¿Qué le ocurrió, si no le importa que pregunte? Carmen dudó, pero algo en la expresión genuinamente interesada de Alejandro la animó a hablar. «Mi marido desapareció hace mes y medio. Dejó deudas que yo desconocía. Perdimos nuestra casa y estoy intentando recuperarla, pero sin un abogado parece imposible demostrar que el embargo fue irregular». Alejandro escuchaba en silencio, recordando vagamente haber firmado la autorización para que su empresa adquiriera un lote de propiedades embargadas en Triana, parte de un acuerdo con un banco local para el desarrollo de apartamentos turísticos. ¿Su hijo siempre es tan callado?, preguntó, señalando a Mateo, que seguía mirando por la ventana como si intentara memorizar cada detalle del exterior. «No habla desde que tuvimos que dejar nuestra casa», respondió Carmen con un nudo en la garganta. «Los médicos dicen que es una respuesta al trauma. Volverá a hablar cuando se sienta seguro de nuevo». Aquella noche, mientras cenaba solo en su ático con vistas al Guadalquivir, Alejandro no podía quitarse de la cabeza la imagen de Carmen y sus hijos. Por alguna razón inexplicable, había dado instrucciones a su chofer para que les llevara una cesta con alimentos y mantas, pero prohibiéndole mencionar quién la enviaba. A la mañana siguiente, en la reunión con los inversores, Alejandro se encontró distraído, observando las diapositivas que mostraban la transformación planeada para la estación de Santa Justa y sus alrededores. Como pueden ver, caballeros, el proyecto Nuevo Amanecer convertirá una zona infrautilizada en el epicentro del Sevilla moderno, explicaba Ricardo con entusiasmo. La primera fase comenzará con la demolición del ala este en exactamente 3 meses. 3 meses. Alejandro miró el calendario en su teléfono. 90 días antes de que el refugio de Carmen y sus hijos
fuera reducido a escombros. Por primera vez en su carrera, sintió que los plazos de construcción no eran solo fechas en un proyecto, sino cuentas regresivas en vidas reales. Las semanas siguientes transcurrieron con una extraña rutina. Carmen continuaba dando clases en el parque, reuniendo poco a poco el dinero suficiente para alquilar quizás una habitación. Alejandro, por su parte, encontraba excusas cada vez más elaboradas para pasar por la estación. Inspecciones técnicas, reuniones con arquitectos, visitas al terreno. Cada vez que coincidían, intercambiaban saludos corteses pero distantes. Dolores, la perspicaz celadora, observaba estos encuentros con creciente interés. Una tarde, mientras Carmen preparaba una sencilla merienda para los niños, la anciana se sentó junto a ella. «El señor del traje caro viene mucho últimamente», comentó con fingida casualidad, «y siempre parece encontrarte». Carmen se sonrojó ligeramente. «Es solo casualidad, Dolores. Creo que está supervisando algún proyecto de renovación». «¿Renovación?», repitió Dolores con un suspiro. «Así llaman ahora a destruir lo antiguo para construir algo brillante pero sin alma. Llevo toda mi vida en esta estación, ¿sabes? Conozco cada rincón, cada historia que han visto estas paredes». Carmen miró a la mujer con curiosidad. Nunca había hablado tanto sobre sí misma. «¿No te preocupa perder tu trabajo si remodelan la estación?». Dolores soltó una risa seca. «A mi edad ya no me preocupa el mañana, hija. Me preocupan las personas como tú, que todavía tienen camino por delante». Aquella noche, mientras Carmen tocaba suavemente para que sus hijos se durmieran, la puerta del almacén se abrió silenciosamente. Alejandro apareció en el umbral, obviamente incómodo por la intrusión. «Disculpe la interrupción, señora Vidal», dijo en voz baja. Carmen dejó el violín, alarmada por la presencia del empresario en su refugio. «Señor Montero, no esperaba…», comenzó, pero él la interrumpió con un gesto. «Por favor, llámeme Alejandro», solicitó avanzando hasta donde la tenue luz permitía ver su rostro. «No vengo como representante de la empresa, sino…», dudó, buscando las palabras. «Vengo como alguien que quiere ayudar». Carmen lo miró con recelo. La experiencia le había enseñado a desconfiar de las ayudas inesperadas, especialmente cuando venían de hombres poderosos. «¿Ayudar cómo exactamente?». Alejandro sacó una tarjeta de visita y se la entregó. «Este es el contacto de León Quintero, uno de los mejores abogados de Sevilla. Le he pedido que revise su caso. Si está de acuerdo, él podría ayudarla a recuperar su casa». Carmen miró la elegante tarjeta con incredulidad. «¿Por qué haría algo así por nosotros? Apenas nos conoce». Alejandro desvió la mirada hacia los niños dormidos, especialmente hacia Mateo, cuyo rostro reflejaba una seriedad impropia de su edad, incluso en sueños. «Digamos que estoy intentando recordar quién era antes de convertirme en lo que soy ahora», respondió con una honestidad que pareció sorprenderle incluso a él mismo. Antes de que Carmen pudiera responder, Mateo se despertó y miró directamente a Alejandro. Para asombro de ambos adultos, el niño se levantó, se acercó al empresario y habló por primera vez en semanas. «¿Vas a tirarnos de aquí también?», preguntó con voz clara y directa. El rostro de Alejandro palideció ante la pregunta del pequeño. Carmen contuvo la respiración, conmovida por escuchar nuevamente la voz de su hijo y aterrada por la implicación de sus palabras. «¿Has sabido todo este tiempo que él?», comenzó a preguntar a Mateo, pero el niño mantenía la mirada fija en Alejandro, esperando una respuesta. «No, Mateo», respondió finalmente Alejandro, agachándose para quedar a la altura del niño. «No voy a hacerlo. Te doy mi palabra». Para sorpresa de Carmen, su hijo asintió gravemente, como si hubiera sellado un pacto solemne, y volvió a su improvisada cama junto a su hermana. Alejandro se incorporó, visiblemente afectado por el encuentro. «Su hijo es muy perceptivo», comentó en voz baja. «Siempre lo ha sido», respondió Carmen todavía procesando lo ocurrido. «Pero no entiendo por qué habló contigo cuando lleva semanas sin decir una palabra, ni siquiera a mí». Alejandro se encogió de hombros, igualmente desconcertado. «Quizás porque le hice una pregunta directa y le di una respuesta honesta», sugirió. «Los niños perciben la verdad mejor que muchos adultos». Cuando Alejandro se marchó, Carmen permaneció despierta largo rato.
contemplando la tarjeta del abogado y preguntándose qué motivaba realmente la ayuda del empresario. ¿Culpabilidad? ¿Compasión? ¿O algo más que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar? A la mañana siguiente, mientras Carmen preparaba a los niños para ir al parque, Dolores entró apresuradamente en el almacén. «Han venido unos hombres a inspeccionar el ala este», anunció, visiblemente preocupada. «Están tomando medidas y haciendo fotografías. Uno de ellos mencionó algo sobre comenzar las obras antes de lo previsto». El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Acaso la visita de Alejandro la noche anterior había sido una estrategia para ganar su confianza mientras aceleraba los planes de demolición? «Recoge tus cosas por si acaso», aconsejó Dolores. «Podríais quedaros en mi casa si fuera necesario, aunque es pequeña y está lejos». Pero Carmen recordó la promesa que Alejandro había hecho a Mateo, y algo en su interior le decía que había sido sincero. Aún así, decidió visitar al abogado esa misma mañana. Si existía alguna posibilidad de recuperar su casa, no podía desaprovecharla. El despacho de León Quintero estaba ubicado en un elegante edificio del casco histórico. Carmen, con sus ropas sencillas y sus dos niños de la mano, se sentía fuera de lugar entre el mármol y la madera noble. La secretaria la miró con cierto desdén antes de anunciarla. Para su sorpresa, el abogado la recibió inmediatamente. Era un hombre de mediana edad con una expresión amable que contrastaba con la severidad de su traje. «Señora Vidal, la estaba esperando», saludó invitándola a sentarse. «Alejandro me ha puesto al corriente de su situación. Ya he comenzado a revisar los documentos del embargo». «No entiendo por qué el señor Montero está tan interesado en ayudarnos», confesó Carmen mientras Mateo y Lucía se acomodaban en un rincón con unos libros infantiles. El abogado la miró con interés. «Conozco a Alejandro desde la universidad. No siempre fue el hombre que es ahora. Hubo un tiempo en que tenía otras prioridades», hizo una pausa. «Su divorcio lo cambió profundamente. Perdió contacto con su hija y se refugió en el trabajo y el éxito material. Creo que algo en usted y sus hijos le ha recordado lo que dejó atrás». La reunión con el abogado fue esclarecedora. Carmen descubrió que el banco había aplicado cláusulas abusivas en el préstamo que Javier había solicitado sin su conocimiento y que el embargo no había seguido todos los procedimientos legales. Existía una posibilidad real de impugnar el proceso y recuperar la vivienda. Al salir del despacho, sintió una mezcla de esperanza y confusión. Por un lado, la perspectiva de recuperar su hogar le devolvía la ilusión. Por otro, las revelaciones sobre Alejandro la dejaban con más preguntas que respuestas. ¿Qué había visto realmente en ella y sus hijos que tanto le había impactado? Esa tarde, mientras daba clase a sus alumnos en el parque, notó que Mateo se alejaba hacia un banco cercano donde un hombre leía el periódico. Con alarma, reconoció a Alejandro, vestido de manera casual en lugar de su habitual traje. Carmen interrumpió la lección y se acercó rápidamente. «Mateo, no molestes al señor Montero», dijo tomando la mano de su hijo. Alejandro dobló el periódico y sonrió, incómodo por haber sido descubierto. «No me molesta en absoluto», aseguró. «De hecho, estábamos teniendo una conversación muy interesante». «¿Ha hablado contigo?», preguntó Carmen sorprendida. Mateo asintió y, para asombro de su madre, dijo claramente: «Le he contado sobre mi colección de piedras y sobre cómo vivíamos antes». Carmen miró a su hijo y luego a Alejandro, sin poder ocultar su asombro y cierto dolor. ¿Por qué Mateo elegía hablar con un extraño en lugar de con ella? «No pretendía entrometerme», se disculpó Alejandro, percibiendo su malestar. «Solo quería saber cómo había ido la reunión con León». «Fue reveladora», respondió Carmen cautamente, «tanto sobre mi situación legal como sobre usted». Alejandro pareció entender la implicación. Se puso de pie, repentinamente formal. «León tiende a hablar más de lo necesario», comentó. «Pero todo lo que haya dicho sobre mí probablemente sea cierto. No soy un héroe, señora Vidal, solo alguien que intenta recordar cómo se siente hacer lo correcto». Sin embargo, la atmósfera de confianza incipiente se rompió esa misma tarde. Al regresar a la estación, Carmen se encontró con un grupo de técnicos que medían precisamente
el área donde se encontraba su refugio. Uno de ellos le informó alegremente que las obras de demolición se habían adelantado y comenzarían en apenas 3 semanas. El corazón de Carmen se encogió. ¿Acaso todo había sido una elaborada mentira? La reunión con el abogado, la aparente preocupación por su situación, incluso la promesa a Mateo. Regresó al almacén con una sensación de traición que le resultaba dolorosamente familiar. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Carmen tomó una decisión. No esperaría a ser expulsada nuevamente. Si tenía que empezar de cero, lo haría por sus propios medios y en sus propios términos. Con lágrimas silenciosas, comenzó a empacar sus escasas pertenencias. Mientras tanto, en las oficinas de Construcciones Montero, una acalorada discusión tenía lugar a puerta cerrada. ¿Has perdido la cabeza, Alejandro?, exclamaba Ricardo Belmonte, su socio. ¿Detener las obras por una familia que ni siquiera conoces? Los inversores nos abandonarán si retrasamos el proyecto. Solo pido tiempo para encontrarles una alternativa digna, respondió Alejandro con firmeza. 3 semanas más, Ricardo. No es tanto pedir. ¿Y qué será lo próximo? ¿Cancelar todos nuestros proyectos para proteger a cualquiera que viva en un edificio antiguo? Ricardo lo miró con suspicacia. Esto es por ella, ¿verdad? La mujer del violín. Te he visto observándola. Alejandro desvió la mirada, incapaz de negar lo evidente. Esto no tiene nada que ver con sentimientos personales, mintió. Es una cuestión de principios, de hacer las cosas bien por una vez. Tus principios aparecieron muy oportunamente, replicó Ricardo con sarcasmo, justo cuando una hermosa viuda entra en escena. No es viuda, corrigió Alejandro automáticamente, revelando sin querer cuánto conocía ya de la situación de Carmen. Ricardo soltó una risa sin humor. Como sea, ya he dado la orden de comenzar los preparativos. El plan sigue adelante según lo previsto. Alejandro golpeó la mesa con el puño, sorprendiendo a su socio con este arrebato impropio de su habitual compostura. No sin mi autorización. Sigo siendo el socio mayoritario, Ricardo. No lo olvides. Aquella noche, una fuerte tormenta primaveral azotó Sevilla. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del almacén y Carmen abrazaba a sus hijos, intentando calmar sus temores ante los truenos. De repente, la puerta se abrió violentamente y Alejandro apareció empapado y visiblemente alterado. «Tienen que salir de aquí», anunció sin preámbulos. «El techo de esta sección podría no resistir la tormenta. Los técnicos me acaban de avisar». Carmen lo miró con desconfianza. ¿Es otra estrategia para expulsarnos? He visto a los técnicos esta tarde. Sé que han adelantado la demolición. «Por Dios, Carmen, no se trata de la demolición», exclamó Alejandro, usando por primera vez su nombre de pila. «Se trata de su seguridad. Este edificio tiene deficiencias estructurales. Por favor, confíe en mí». Algo en la urgencia de su voz convenció a Carmen. Rápidamente, envolvió a los niños en mantas y recogió su violín y documentos importantes. Cuando salieron al pasillo, un estruendo confirmó las palabras de Alejandro. Parte del techo del almacén se había desplomado bajo el peso del agua acumulada. «Mi coche está fuera», dijo Alejandro guiándolos hacia la salida. «Los llevaré a un lugar seguro». Para sorpresa de Carmen, ese lugar resultó ser el propio ático de Alejandro, un espacio elegante pero frío, con vistas espectaculares pero carente de calidez. «Pueden quedarse aquí hasta que encontremos una solución mejor», ofreció él, mostrándoles las habitaciones disponibles. «Yo dormiré en el sofá». «No podemos aceptarlo», protestó Carmen, incómoda ante la situación. «Por favor, Carmen», insistió Alejandro, «por los niños. Ya han pasado por demasiado». Como para reforzar sus palabras, Mateo se acercó y tomó la mano de Alejandro. «Prometiste que no nos echarías», dijo el niño. «Has cumplido tu promesa». Aquella simple observación infantil disipó las dudas de Carmen. Esa noche, por primera vez en semanas, ella y sus hijos durmieron en camas cómodas, protegidos de la lluvia y la incertidumbre. A la mañana siguiente, Carmen despertó con el aroma del café recién hecho. En la cocina, para su asombro, encontró a Alejandro preparando torpemente el desayuno con ayuda de Mateo y Lucía, que reían ante sus evidentes dificultades domésticas. «Buenos días», saludó él visiblemente avergonzado.
Intentábamos sorprenderla, pero me temo que mis habilidades culinarias dejan mucho que desear. Carmen no pudo evitar sonreír ante la escena. El poderoso empresario, con la camisa manchada de zumo de naranja y harina en el pelo, parecía más humano, más real que nunca. «Déjeme ayudarle», ofreció, acercándose a la cocina. Mientras trabajaban juntos preparando tortitas, compartieron una comodidad inesperada, como si se conocieran desde hace tiempo. Carmen notó que Mateo hablaba con Alejandro sin reservas, compartiendo historias sobre la escuela y sus juegos favoritos. «No entiendo por qué habla contigo cuando apenas dice palabra con los demás», comentó en un momento en que los niños se distrajeron. Alejandro reflexionó un instante. «Quizás porque no espero nada de él», sugirió. «No tiene que ser fuerte para mí, ni protegerme. Simplemente puede ser un niño». Esas palabras golpearon a Carmen con la fuerza de una revelación. ¿Acaso había estado transmitiendo inconscientemente a Mateo la presión de ser el hombre de la casa desde que Javier desapareció? Después del desayuno, Alejandro se preparó para ir a la oficina, visiblemente reticente a dejarlos. «Siéntanse como en casa, por favor», insistió. «Mi ama de llaves vendrá a media mañana. Cualquier cosa que necesiten, solo tienen que pedírsela». Cuando se marchó, Carmen recorrió el apartamento, intentando entender un poco más al hombre que les ofrecía refugio. No había fotografías familiares, ni recuerdos personales, solo arte caro y muebles elegantes, pero impersonales. Era el espacio de alguien que vivía para trabajar, no un verdadero hogar. En el estudio encontró los planos del proyecto de remodelación de la estación. Con sorpresa, descubrió anotaciones recientes que modificaban sustancialmente el diseño original, preservando la estructura histórica e incorporando un centro cultural comunitario. Junto a los planos había un listado de viviendas disponibles para realojo con su antigua dirección en Triana marcada en rojo. Carmen contempló los documentos con una mezcla de emociones. Alejandro no solo estaba ayudándola a ella, sino replanteando todo su proyecto para minimizar el impacto en la comunidad. ¿Qué había causado este cambio tan profundo en sus prioridades? Mientras reflexionaba sobre esto, sonó el timbre. Al abrir la puerta, Carmen se encontró frente a una mujer elegante de mediana edad que la miró con sorpresa y cierto desdén. «¿Quién es usted y qué hace en el apartamento de mi ex marido?», preguntó con tono cortante. Carmen palideció, comprendiendo inmediatamente quién era la visitante inesperada. Antes de que pudiera responder, Mateo apareció junto a ella. «Somos los nuevos amigos de Alejandro», dijo con naturalidad. «Nuestra casa se rompió y él nos está ayudando». La mujer miró al niño y su expresión se suavizó ligeramente. «Soy Isabel Rivero», se presentó finalmente. «Supongo que Alejandro no les ha hablado de mí». «No, pero su abogado mencionó que estaba divorciado», respondió Carmen, incómoda pero manteniendo la compostura. «Por favor, pase. Estoy segura de que Alejandro no tardará en volver». Isabel entró, observando con curiosidad a Lucía, que dibujaba tranquilamente en la mesa del comedor. «Tiene hijos encantadores, señora Vidal. Carmen Vidal. Y gracias. Lo son». Un silencio incómodo se instaló entre ambas mujeres. Finalmente, Isabel suspiró. «No pretendía ser grosera», se disculpó. «Es solo que nunca antes había encontrado a nadie en este apartamento. Alejandro convirtió este lugar en una fortaleza de soledad desde nuestro divorcio». «No tiene que explicarse», respondió Carmen. «Entiendo que debe ser extraño. Vine a dejarle unos documentos relacionados con nuestra hija», explicó Isabel. «Está estudiando en Londres y quiere que su padre asista a su graduación el mes que viene». Carmen asintió, sin saber qué decir. La situación era cada vez más incómoda. «¿Sabe? Es curioso», continuó Isabel observando a los niños con expresión pensativa. «Durante años intenté que Alejandro entendiera que había más en la vida que contratos y propiedades, que las personas importaban más que los proyectos. Parece que finalmente alguien lo ha conseguido». Antes de que Carmen pudiera responder, la puerta se abrió y Alejandro apareció. Su rostro pasó de la sorpresa al desconcierto al verlas juntas. «Isabel, no esperaba», comenzó, pero su exesposa lo interrumpió. «Evidentemente», dijo con cierta ironía,
Solo vine a dejarte esto, añadió entregándole un sobre. Paula espera que puedas asistir esta vez. Con un último vistazo significativo hacia Carmen y los niños, Isabel se despidió y se marchó, dejando a Alejandro visiblemente turbado. Lamento si ha sido incómodo, se disculpó él cuando quedaron solos. Isabel y yo, bueno, no terminamos en los mejores términos. Nos ha tratado con amabilidad, aseguró Carmen, y parece genuinamente complacida de verte cambiar. Alejandro la miró con sorpresa. ¿Cambiar? No sé si he cambiado realmente. Quizás solo estoy recordando quién solía ser. Aquella noche, después de acostar a los niños, Carmen y Alejandro compartieron una copa de vino en la terraza. La ciudad se extendía bajo ellos, un paisaje de luces y sombras. He visto los nuevos planos para la estación, confesó Carmen. ¿Por qué has cambiado tanto el proyecto? Alejandro contempló su copa antes de responder. Porque empecé a ver personas donde antes solo veía cifras y metros cuadrados, admitió. Y todo comenzó cuando te escuché tocar aquel primer día. Carmen sintió cómo el rubor subía a sus mejillas. Por primera vez en mucho tiempo, experimentaba esa peculiar mezcla de vulnerabilidad y esperanza que surge cuando dos personas comienzan a reconocer lo que sienten. Mi marido, Javier, comenzó Carmen sintiendo la necesidad de ser completamente honesta. No sé si volverá algún día, no sé si quiero que vuelva. Antes de desaparecer, ya se había alejado de nosotros emocionalmente. Alejandro asintió, comprendiendo lo que ella intentaba decirle. A veces las personas que amamos se convierten en extraños sin que nos demos cuenta, respondió. Yo mismo me convertí en alguien que no reconozco cuando miro hacia atrás. Esa noche, algo cambió entre ellos. No hubo gestos románticos ni declaraciones dramáticas, solo el reconocimiento silencioso de dos almas que habían encontrado un inesperado refugio el uno en el otro. Los días siguientes establecieron una extraña pero reconfortante rutina. Alejandro iba a trabajar, pero regresaba temprano para pasar tiempo con Carmen y los niños. Juntos cocinaban, jugaban juegos de mesa o simplemente conversaban. Mateo hablaba cada vez más, no solo con Alejandro, sino también con su madre. Lucía, por su parte, florecía con la estabilidad recién encontrada. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba a Mateo con una maqueta escolar, su teléfono sonó. La conversación fue breve pero intensa, y su rostro se transformó durante la misma. ¿Ocurre algo?, preguntó Carmen cuando colgó. Alejandro dudó un momento antes de responder. Era León. Han encontrado a Javier. El tiempo pareció detenerse para Carmen. 1000 emociones contradictorias cruzaron su rostro. Alivio, miedo, confusión. ¿Dónde está? ¿Está bien? En un hospital de Málaga, explicó Alejandro, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sufrió un accidente hace meses. Perdió la memoria temporalmente. Ha estado intentando recordar quién era. Los niños que jugaban cerca no parecieron escuchar la conversación. Carmen se llevó una mano al pecho, intentando procesar la noticia. ¿Sabe de nosotros? ¿Nos recuerda? Parcialmente. Los médicos dicen que su memoria está regresando gradualmente. Preguntó por ti y por los niños. Carmen cerró los ojos un momento. Toda la vida que había empezado a reconstruir, incluso los sentimientos incipientes hacia Alejandro, parecían tambalearse ante esta revelación. Tengo que decírselo a los niños, murmuró finalmente, y tenemos que ir a verlo. Alejandro asintió, su rostro una máscara indescifrable. Por supuesto, puedo llevarte mañana mismo si quieres. Esa noche, cuando Carmen contó a sus hijos que habían encontrado a su padre, las reacciones fueron dispares. Lucía saltó de alegría, llena de preguntas y expectativas. Mateo, sin embargo, se quedó callado y serio. ¿Tendremos que irnos de aquí?, preguntó finalmente mirando a Alejandro con preocupación. Carmen y Alejandro intercambiaron una mirada cargada de significado. No tienes que preocuparte por eso ahora, cariño, respondió Carmen, evitando la pregunta directa. Alejandro se acercó y se arrodilló frente al niño. Pase lo que pase, Mateo, siempre seré tu amigo, prometió con voz firme. Eso no cambiará nunca. A la mañana siguiente, el viaje a Málaga transcurrió en un silencio cargado de tensión. Carmen intentaba prepararse para el encuentro,
Pero ¿cómo prepararse para ver a un hombre que había desaparecido dejándola en la ruina, pero que según los médicos no era responsable de sus acciones? En el hospital, un médico les explicó la situación antes de llevarlos a la habitación de Javier. Ha recuperado gran parte de su memoria, pero aún hay lagunas importantes, advirtió. No lo presionen demasiado. Las emociones fuertes pueden ser contraproducentes en su estado. Cuando finalmente entraron en la habitación, Carmen apenas reconoció al hombre sentado junto a la ventana. Javier había perdido peso y una cicatriz recorría su sien derecha. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron al verlos. «Carmen», murmuró, y luego miró a los niños. «Mateo, Lucía, habéis crecido tanto». Lucía corrió hacia él sin dudarlo, pero Mateo se mantuvo junto a su madre, observando la escena con cautela. Carmen avanzó lentamente, con una mezcla de emociones contradictorias. «Javier», saludó sin saber qué más decir. «Lo siento tanto», dijo él con lágrimas en los ojos. «No recuerdo todo, pero sé que os hice daño. Los médicos me han contado sobre las deudas, sobre cómo os dejé». Carmen asintió, incapaz de hablar. Tantas noches había imaginado este momento, las explicaciones que exigiría, el enfado que expresaría. Pero ahora, frente a este hombre vulnerable y visiblemente arrepentido, solo sentía confusión. La visita fue breve y cargada de emociones contenidas. Javier explicó fragmentos de lo ocurrido. Un accidente en la carretera cuando huía de acreedores, meses en coma, después la amnesia. Había estado trabajando como jardinero en un hotel de la costa, mientras intentaba recordar quién era. Cuando se despidieron, prometió mantenerse en contacto y seguir con su tratamiento. Los médicos estimaban que en unas semanas podría recibir el alta. De regreso a Sevilla, Carmen permanecía silenciosa, sumida en sus pensamientos. Alejandro respetó su silencio, limitándose a conducir y asegurarse de que los niños estuvieran cómodos. «No tiene por qué cambiar nada si no quieres», dijo finalmente, cuando ya divisaban las luces de la ciudad. «León ha avanzado mucho con el caso de tu casa. Pronto podrás recuperarla». Carmen lo miró, captando lo que no decía, que podría rehacer su vida sin Javier si así lo decidía. «No sé qué quiero, Alejandro», confesó. «He vivido tantos cambios en tan poco tiempo. Necesito pensar». A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Mateo sorprendió a todos con una pregunta directa. «¿Va a volver papá a vivir con nosotros?». Carmen casi se atraganta con su café. Miró a su hijo, tan pequeño, y a la vez tan capaz de plantear las preguntas más difíciles. «No lo sé, cariño», respondió con honestidad. «Papá necesita recuperarse primero, y después tendremos que ver qué es lo mejor para todos». «Yo quiero que vuelva», intervino Lucía con inocencia. «Pero también quiero que Alejandro siga siendo nuestro amigo». Alejandro le sonrió con ternura, pero Carmen notó la sombra de tristeza en sus ojos. La situación se complicaba por momentos. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Javier llamaba diariamente, cada vez más lúcido, compartiendo recuerdos recuperados y expresando su deseo de compensar por todo el daño causado. La antigua casa de Carmen estaba en proceso de ser recuperada gracias al trabajo de León. Y mientras tanto, la convivencia con Alejandro se volvía simultáneamente más íntima y más tensa por lo no dicho. Una tarde, mientras Carmen daba una clase particular en el parque, observó a lo lejos a Alejandro conversando con Dolores, la celadora de la estación. La anciana gesticulaba animadamente y Alejandro asentía con expresión seria. Cuando la clase terminó, él se acercó. «Tengo una propuesta que hacerte», anunció sin preámbulos. «Pero quiero que sepas que no hay presión alguna para que aceptes». Carmen lo miró con curiosidad. «Dolores me ha hablado sobre el festival comunitario que organiza el barrio cada año», continuó él, «y sobre cómo solían tener conciertos en la antigua sala de espera de la estación antes de que fuera clausurada por motivos de seguridad». «Sí, lo menciona con frecuencia», confirmó Carmen. «Dice que era el evento más hermoso de Sevilla, con músicos locales y decoraciones artesanales». «Quiero restaurar esa sala», explicó Alejandro, «convertirla en un auditorio comunitario.
y me gustaría que tú lo inauguraras con un concierto. Carmen lo miró sorprendida. ¿Yo? Pero si solo soy una profesora de música. Eres mucho más que eso, respondió él con convicción, y este concierto podría ser una oportunidad para que todos lo vean. La propuesta de Alejandro desencadenó una transformación en el proyecto original. El nuevo plan, presentado a la comunidad en una asamblea abierta, incluía la restauración de partes históricas de la estación y la creación de espacios culturales accesibles para todos los vecinos. Las reacciones fueron entusiastas y pronto el barrio entero se movilizó para participar. Carmen se encontró en el centro de los preparativos para el concierto inaugural, seleccionando piezas, ensayando con músicos locales, incluso incorporando a sus alumnos del parque en algunas composiciones sencillas. El trabajo intenso le proporcionaba un escape a sus dilemas personales. Mientras tanto, Javier continuaba su recuperación. Durante una visita, expresó su deseo de regresar a Sevilla y retomar su vida familiar. Carmen no supo qué responder. Una parte de ella anhelaba la familia completa que sus hijos merecían, pero otra parte, cada vez más fuerte, sabía que sus sentimientos habían cambiado irrevocablemente. La noche anterior al concierto, mientras Carmen repasaba las partituras en la sala de estar, Alejandro se unió a ella con 2 tazas de té. Los niños ya dormían y en la quietud del apartamento sus almas parecían más expuestas. «Mañana será un gran día», comentó él sentándose a su lado. «¿Estás nerviosa?» Carmen sonrió agradeciendo la distracción. «Un poco. Hace años que no toco ante un público tan numeroso». «Lo harás maravillosamente», aseguró él. «Tienes un don especial, Carmen, no solo para la música, sino para tocar el alma de las personas». Se miraron en silencio, conscientes de que hablaban de mucho más que del concierto. «Alejandro, comenzó ella, pero él la interrumpió con suavidad. «No tienes que decir nada ahora», murmuró. «Sé que estás en una encrucijada. Cualquiera que sea tu decisión, la respetaré». Carmen tomó su mano en un impulso. «Has cambiado mi vida», dijo con voz temblorosa. «Nos has devuelto la esperanza cuando más la necesitábamos. No sé cómo agradecértelo». «No me debes nada», respondió él. «Si alguien ha cambiado, soy yo. Tú me recordaste quién quería ser antes de perderme en la ambición y el éxito vacío». Sus rostros se acercaron casi imperceptiblemente, pero antes de que ocurriera algo más, el teléfono de Carmen sonó. Era Javier, llamando para desearle suerte en el concierto del día siguiente. La magia del momento se desvaneció, devolviendo a ambos a la complicada realidad. El día del concierto amaneció radiante, como si la primavera sevillana quisiera celebrar también la ocasión. La antigua sala de espera, restaurada con un respeto exquisito por sus elementos originales, se llenó hasta la última butaca. En primera fila, Mateo y Lucía esperaban nerviosos, junto a Dolores, que lucía su mejor vestido. Entre bastidores, Carmen ajustaba su violín cuando una voz familiar la sobresaltó. «Estás preciosa». Al volverse, se encontró cara a cara con Javier. Había llegado de sorpresa desde Málaga para asistir al concierto. Se veía mejor, más recuperado, casi como el hombre del que se había enamorado años atrás. «No sabía que vendrías», dijo Carmen, genuinamente sorprendida. «No podía perderme este momento», respondió él. «Los médicos me han dado el alta definitiva. Puedo volver a casa, Carmen. Podemos ser una familia de nuevo». Antes de que Carmen pudiera responder, Alejandro apareció para anunciar que el concierto estaba a punto de comenzar. Se detuvo en seco al ver a Javier, y un silencio incómodo se instaló entre los tres. «Alejandro Montero», se presentó finalmente extendiendo su mano. «He oído mucho sobre usted». «Javier Vidal», respondió el otro, estrechando su mano con cierta tensión. «Yo también he oído bastante. Los niños hablan mucho de usted». Carmen percibía la corriente subterránea entre ambos hombres, la tensión no expresada de 2 personas conectadas a través de ella. «Debo salir a presentar el concierto», se excusó Alejandro, dirigiendo una última mirada significativa a Carmen. «Mucha suerte». Cuando Carmen salió al escenario, la avalancha de aplausos la sobrecogió. Reconoció rostros entre el público. Sus alumnos del parque y sus familias, vecinos del barrio, incluso Isabel,
la exesposa de Alejandro, que había venido con su hija Paula recién llegada de Londres. Pero lo que más la impactó fue ver a Javier sentado junto a sus hijos, formando la imagen de la familia que una vez fueron, mientras Alejandro permanecía de pie al fondo de la sala como un observador que no pertenece del todo a la escena. Carmen cerró los ojos, respiró profundamente y comenzó a tocar. Las notas fluían desde lo más profundo de su ser, contando la historia de su dolor, su lucha, su resiliencia, pero también de la esperanza y la inesperada felicidad que había encontrado cuando menos lo esperaba. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, hubo un momento de silencio reverente antes de que estallaran los aplausos. Carmen abrió los ojos y su mirada se cruzó con la de Alejandro. En ese instante, ambos supieron que, independientemente de lo que el futuro les deparara, habían compartido algo precioso e irrepetible. Tras el concierto, una recepción sencilla reunió a músicos e invitados. Carmen se encontraba en el centro de todas las atenciones, recibiendo felicitaciones y propuestas para futuros conciertos. Un representante de la Orquesta Filarmónica de Sevilla se acercó para hablarle de una vacante. A cierta distancia, Javier observaba la escena con una mezcla de orgullo y desconcierto. La mujer que brillaba en el centro de la sala era y no era la esposa que recordaba. En sus años juntos, nunca la había visto así, segura, radiante, plenamente dueña de su talento. Alejandro se acercó a él ofreciéndole una copa. Su esposa tiene un don extraordinario, comentó. Javier aceptó la bebida, estudiando al hombre que, según había comprendido, había jugado un papel crucial en la vida de su familia durante su ausencia. ¿Sabe? Todavía tengo lagunas en mi memoria, confesó. Pero recuerdo perfectamente cómo nos conocimos, nuestro primer apartamento, el nacimiento de los niños. Hizo una pausa. Y ahora me pregunto si realmente la conocí alguna vez, la verdadera Carmen, la que veo hoy. Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente lo que Javier intentaba expresar. A veces desaprovechamos lo que tenemos delante hasta que está a punto de perderse, respondió. Yo he cometido ese error muchas veces. Ambos hombres permanecieron en silencio un momento, unidos en la contemplación de Carmen y en el conocimiento tácito de que, en última instancia, la decisión sobre el futuro le correspondía a ella. Esa noche, tras acostar a los niños exhaustos por las emociones del día, Carmen se encontró en la terraza del ático de Alejandro. Javier había regresado a su hotel, después de un emotivo momento con sus hijos. Mañana volverían a verse para decidir los siguientes pasos. Alejandro se unió a ella, ofreciéndole una manta para protegerse del fresco nocturno. «Ha sido un concierto maravilloso», dijo. Todos estaban impresionados. Carmen sonrió, todavía embriagada por la experiencia. «Gracias por hacerlo posible». Todo esto hizo un gesto que abarcaba mucho más que la terraza o el apartamento. «Has transformado nuestras vidas». «Y vosotros la mía», respondió él con sencillez. Se sumieron en un silencio cómodo, contemplando las luces de Sevilla. Finalmente, Carmen habló. «Javier quiere que volvamos a estar juntos. Dice que ha cambiado, que quiere compensar todo el daño causado». Alejandro asintió lentamente, sin mostrar sorpresa. «¿Y tú qué quieres, Carmen?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de posibilidades. Carmen miró hacia la ciudad que se extendía bajo ellos, la misma ciudad que meses atrás la había visto tocar desesperada en una estación de tren. «Quiero lo mejor para mis hijos», respondió finalmente. «Quiero un hogar donde se sientan seguros y amados. Quiero seguir tocando música. Y quiero...» Se detuvo, buscando las palabras exactas. «Quiero estar con alguien que me vea por lo que soy, no por lo que podría ser o por lo que fui». Sus miradas se encontraron en la penumbra y no hicieron falta más palabras. Alejandro tomó su mano y Carmen entrelazó sus dedos con los suyos. El futuro era incierto, lleno de decisiones difíciles y conversaciones pendientes, pero en ese momento, bajo el cielo estrellado de Sevilla, sabían que habían encontrado algo auténtico y valioso que, independientemente del camino que eligieran, permanecería siempre con ellos. La mañana siguiente trajo consigo la necesidad de decisiones.
Carmen desayunó temprano con los niños, preparándolos para la conversación que tendrían más tarde con Javier. ¿Estáis contentos de que papá haya vuelto?, preguntó, observando cuidadosamente sus reacciones. Lucía asintió entusiasmada, pero Mateo, siempre más reflexivo, se tomó su tiempo para responder. «Me gusta verle», dijo finalmente, «pero no quiero que volvamos a vivir como antes». ¿Como antes?, preguntó Carmen, intrigada. «Cuando papá siempre estaba enfadado y tú llorabas por las noches», explicó el niño con una franqueza desarmante. «Prefiero cómo somos ahora, más felices». Las palabras de Mateo resonaron en Carmen durante la reunión con Javier. Se encontraron en un café cerca del parque, un terreno neutral donde los niños podían jugar a la vista mientras los adultos conversaban. «He estado pensando mucho, Carmen», comenzó Javier después de los saludos iniciales, «sobre nosotros, sobre mi responsabilidad en todo lo ocurrido». Carmen observaba a este hombre que había sido su compañero durante años, buscando en él al joven del que se había enamorado, al padre que había sostenido a Mateo recién nacido con lágrimas de emoción. «También yo he reflexionado mucho», respondió, «sobre lo que quiero para mi futuro y el de los niños». Javier tomó aire, como reuniendo valor. «Quiero que volvamos a intentarlo, Carmen. Una nueva oportunidad, esta vez haciendo las cosas bien, sin secretos, sin presiones». «Las cosas han cambiado, Javier», dijo ella con suavidad. «Yo he cambiado». «Lo sé», admitió él. «Te he visto en ese escenario, radiante, poderosa. Nunca te había visto así». Hizo una pausa, y me di cuenta de que quizás nunca te lo permití. Estaba tan ocupado persiguiendo mis propios sueños que no vi los tuyos». Carmen sintió una punzada de reconocimiento. Era cierto. Durante años, su música había sido un pasatiempo, algo secundario frente a las ambiciones de Javier. «No se trata solo de la música», explicó. «Se trata de quién soy ahora, de lo que he descubierto sobre mí misma en estos meses difíciles». «¿Y quién eres?», preguntó él con genuina curiosidad. «Alguien más fuerte de lo que creía», respondió ella. «Alguien capaz de reconstruirse desde cero, y alguien que ya no puede volver atrás, por mucho que parte de mí quisiera hacerlo por los niños». Javier asintió lentamente, absorbiendo sus palabras. «Es por él, ¿verdad?», preguntó finalmente. «Por Alejandro Montero». «Es por mí», corrigió Carmen con firmeza. «Pero sí, mis sentimientos hacia Alejandro han sido parte de este cambio. Me ha visto y valorado de una manera que nadie había hecho antes». Para sorpresa de Carmen, Javier no reaccionó con enfado o celos, sino con una resignación tranquila, casi como si hubiera esperado esta respuesta. «Entiendo», dijo finalmente. «No puedo decir que me alegre, pero lo entiendo». Miró hacia los niños. «¿Qué pasará con Mateo y Lucía? Siempre serás su padre, Javier», aseguró Carmen, «y ellos te necesitan en su vida. Podemos encontrar la manera de que estés presente, de que reconstruyas tu relación con ellos». Mientras observaba a los niños jugar, Javier pareció tomar una decisión. «León Quintero me ha ofrecido un puesto en su despacho», comentó. «Parece que mis conocimientos de contabilidad podrían serles útiles y me permitiría quedarme en Sevilla, cerca de los niños». Hizo una pausa. «Si te parece bien». Carmen sintió una oleada de alivio. No había esperado una resolución tan amable, tan madura. «Me parece perfecto», respondió con sinceridad. Aquella noche, cuando regresó al apartamento de Alejandro, lo encontró trabajando en la terraza. Se unió a él silenciosamente, observando los planos extendidos sobre la mesa. «Es el centro cultural», explicó él sin levantar la vista. «Hemos recibido más solicitudes de espacios para talleres de las que esperábamos». Carmen sonrió, reconociendo su manera de darle espacio para hablar cuando estuviera lista. «He hablado con Javier», anunció finalmente. Alejandro dejó el lápiz y la miró, atento pero cautamente esperanzado. «Le he dicho que no vamos a volver a estar juntos», continuó Carmen. «Vivirá cerca para estar con los niños, pero seguiremos caminos separados». Alejandro asintió, procesando la información. «¿Cómo lo ha tomado?». «Sorprendentemente bien», admitió Carmen. «Creo que ambos hemos madurado lo suficiente para priorizar la felicidad de los niños sobre todo lo demás». Se sumieron en un silencio cómodo,
mientras la noche caía sobre Sevilla. Alejandro finalmente reunió valor para formular la pregunta que le quemaba por dentro. ¿Y ahora qué, Carmen? ¿Cuáles son tus planes? Ella sonrió, disfrutando por primera vez en mucho tiempo la libertad de decidir su propio destino. La Orquesta Filarmónica me ha ofrecido un puesto, reveló, y León dice que pronto recuperaremos la casa de Triana. Alejandro intentó sonreír, pero Carmen notó la sombra de duda en sus ojos. Estoy feliz por ti, dijo sinceramente. Te mereces todo eso y más. Pero te preguntas dónde encajas tú en esos planes, completó ella, leyendo sus pensamientos. Él asintió vulnerable como pocas veces lo había visto. No quiero presionarte, Carmen. Has pasado por tanto en tan poco tiempo. Carmen se acercó tomando sus manos entre las suyas. Hay una cosa que he aprendido en estos meses, Alejandro. La vida puede cambiar en un instante. Podemos perderlo todo y encontrar algo nuevo, algo incluso mejor. Hizo una pausa. No sé exactamente cómo será el futuro, pero sé que quiero que formes parte de él. Tú nos has visto en nuestro peor momento y nos has ofrecido no solo ayuda, sino dignidad. Has despertado en mí una música que creía olvidada. Alejandro la atrajo hacia sí, abrazándola como si fuera el más preciado de los tesoros. Te he buscado toda mi vida sin saberlo, murmuró contra su cabello, y te encontré cuando menos lo esperaba, tocando un violín en una estación que planeaba demoler. Carmen rió suavemente contra su pecho. La vida tiene un curioso sentido del humor, ¿verdad? En los meses siguientes, muchas cosas cambiaron en Sevilla. La estación de Santa Justa mantuvo su estructura histórica, pero incorporó nuevos espacios que revitalizaron el barrio. El centro cultural se convirtió en un lugar vibrante, donde Carmen ofrecía conciertos y clases de música a niños de todas las condiciones sociales. Javier encontró un equilibrio como padre presente, pero sin interferir en la nueva vida de Carmen. Y en una casa restaurada en Triana, con vistas al río, Carmen, Mateo y Lucía formaron junto a Alejandro una nueva familia, diferente, pero no menos auténtica. Las notas del violín de Carmen volvían a flotar por las habitaciones, ahora mezcladas con risas y el sonido de una vida plena. Porque al final, como descubrieron juntos, a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Y el verdadero hogar no es un lugar, sino las personas con quienes elegimos compartir nuestra vida, aquellas que nos ven tal como somos y nos aman precisamente por ello.